El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Tenemos muchas posibilidades de llenar la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios, pero pareciera que la mayoría de los cristianos están distraídos del propósito de lo que Dios quiere. Y por esa causa nos olvidamos que el tiempo que se pierde no vuelve jamás. Y este es nuestro tiempo de ser efectivos con el servicio, con la adoración y con el alcance del reino a las naciones. Para la forma de gobierno y adoración, todo el mundo cristiano toma ejemplo del rey David, porque el rey David está catalogado como el mejor adorador conforme al corazón de Dios. Este rey sirvió a su generación hace más de 3000 años. Y aún sigue motivando a la iglesia a convertirse en una adoradora. Porque este hombre no solo marcó su generación, sino que también marcó las generaciones futuras. En realidad, lo que este hombre marcó fue la historia de la adoración hasta la eternidad. David era un pastor de ovejas y Dios lo eligió para ser rey de su pueblo. Y vez tras vez le recordaba de dónde lo había sacado. Le decía, te saqué de detrás de las ovejas para hacerte rey. ¿Cuántos necesitan recordar de dónde los sacó Dios para hacerlos reyes y sacerdotes? Este pastor llamado David, o amado de Dios, tenía una característica inconfundible. A través de su comunión desarrolló una intimidad con Dios. Y ese deseo continuó y de esa manera él conquistó el corazón de Dios por su sencillez y su humildad. Fue de esa manera que se convirtió en íntimo de Dios. Porque el mismo David decía, prefiero estar un día en tu casa que 1000 días fuera de ella. Esto quería decir, prefiero Dios estar contigo antes que con cualquier otra persona. Con ese deseo comienzan la mayoría de los ministerios. Cuando una persona se encuentra personalmente con Dios, solo quiere pasar tiempo con Él. Ese es el tiempo del primer amor, donde la persona no tiene otro deseo ni otra pasión, porque está enamorado de un Dios que es tan bueno y que ha puesto su mirada en Él o en ella para el servicio. Por eso es que Él siempre también nos está llamando a recordar de dónde hemos caído y por qué hemos dejado el primer amor. Así que eso le pasaba a David, estaba enamorado de Dios, pero él nunca perdió ese primer amor, excepto cuando fue atrapado por un pecado sexual que terminó en un asesinato culposo. Por eso Dios le recordaba de dónde lo había sacado. Porque fue Dios quien mandó al profeta Samuel a casa de Isaí, el padre de David, a buscar el futuro rey de Israel, que para ese entonces era un adolescente. David fue el elegido siendo el más pequeño, el más tierno, el que cuidaba las pocas ovejas de su padre y no sabía absolutamente nada de gobernar una nación. El temor a su llamado, que era tan grande, lo llevó a una total dependencia de Dios para poder entender sus propósitos. Había desarrollado su trabajo de pastor, pero en ese trabajo de pastor también desarrolló cierto grado de intimidad
Y esa intimidad creció, porque David sabía que sin Dios él no podría llevar adelante el encargo que Dios le había encomendado de gobernar una nación entera. David sabía, y no era un creído, sabía que cuando él se levantó para derrotar al gigante Goliat, había sido el Espíritu de Dios en él que hizo que acertara aquella piedra en la frente de Goliat y matara al filisteo. Él lo sabía, y eso es lo que nos falta recordar, o lo que les falta recordar a muchos que quieren fama, que quieren nombre y nunca se acuerdan de dónde Dios los sacó. Así que imagínese a David conversando en la intimidad con Dios. Sin duda él le decía: Señor, tú me has llamado para esta tarea tan grande, pero tú sabes y yo sé también que sin tu ayuda jamás podría liderar esta nación. Porque tú sabes de dónde me sacaste de detrás de las ovejas. Y tengo muchos complejos, soy rechazado aún de mis hermanos. No tengo ningún tipo de experiencia, así que necesito que me enseñes. David no descansó en su deseo de que Dios viniera y reinara con él. Y fue precisamente ese deseo que llamó la atención de Dios. Y eso es lo que Dios extraña hoy. Que le pidamos ayuda para cada paso de nuestra vida. Que sea Él quien dé el primer paso para que nosotros podamos avanzar después. Es por eso que Él primero comienza a darnos mentalidad de reyes y sacerdotes. David fue ungido para ser rey. Él era de la tribu de Judá. Él no podía ser sacerdote porque solamente los de la tribu de Leví podían estar cerca del arca que representaba la presencia manifiesta de Dios. Pero David era tan apasionado por esa presencia que la pedía continuamente. Por eso oraba y decía: una cosa he demandado, suplicado a ti, Señor. Es mi deseo estar en tu casa todos los días de mi vida, para contemplar, para descubrir la hermosura tuya. Por eso vengo a buscarte a tu templo, porque yo sé que en tu templo tú me ocultarás en el día del mal. Ahí me vas a esconder en lo reservado de tu morada, y sobre tu roca me vas a poner en alto. Este tipo de oraciones son las que mueven el corazón de Dios. A Él le gustó. Ese tipo de oración es el que Él quiere de su iglesia, porque Él mismo nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero reyes y sacerdotes que les agrade ministrarlo a Él. Y como rey quiere que aprendas a gobernar sobre todas tus circunstancias, para que el mundo no te atrape. Y también Él quiere que como sacerdote tengas acceso libre a su presencia para adorar y para interceder. Porque el sacerdote ministra a Dios y el rey gobierna. Un rey no es uno que está echado patas para arriba y que tiene todo lo que quiere, que desea. El verdadero rey es uno que sabe gobernar con justicia y equidad dadas por Dios. Un sacerdote tampoco es uno que para en una plataforma que tiene un título sonante. Un sacerdote es uno que tiene la sangre del Cordero y que tiene acceso a su presencia para adorar e interceder. Todo mundo quiere títulos. Todo mundo quiere plataforma, todo mundo quiere micrófono. Cuando Dios nos está llamando para que entremos a su presencia continuamente como sacerdotes que nos ha llamado a hacer.
Otra de las cosas que tenemos que saber es que en el tabernáculo restaurado de David no son 4 viejas como acostumbran a decir a las intercesoras. No son las viejas las llamadas a interceder en la presencia de Dios. David era un adolescente y fue hallado un hombre conforme el corazón de Dios. La iglesia entera tiene que ser intercesora. La iglesia entera tiene que orar, porque Dios nos ha llamado a todos a ser reyes y sacerdotes. Y nadie puede decir yo voy a ser rey solamente y no quiero ser sacerdote, porque para ser rey tienes que ser sacerdote primero. Entonces necesitamos adorar e interceder para bajar los diseños del cielo a la tierra. Esa era la intención de David, traer el reino de Dios a la tierra. Él entendió 3000 años atrás, venga tu reino. Y cuando decimos en la oración que el mismo Jesús nos enseñó, venga tu reino, le estamos diciendo, Señor, quiero que en la tierra funcionen las cosas como en el cielo, en orden, en unidad, en amor, en santidad. Todo esto David lo tenía bien claro, lo entendía, sabía que este era el verdadero diseño de Dios para la humanidad. Y este también es el mensaje para esta generación. Hay que pedir que el reino de Dios venga a nuestra tierra, a nuestra vida. ¿Sabe por qué dice la Escritura, orad sin cesar? Porque una vez que uno entra a la intimidad de Dios, uno puede estar continuamente con Él. Eso se llama intimidad. Sin duda David pasaba mucho tiempo con Dios, porque él entendió los diseños y recibió tantas revelaciones mesiánicas que anticipaban la venida del Mesías. Y escribió también acerca del cuidado pastoral. Y tenía bien claro, todo lo entendía. Y conocía el diseño de Dios para la humanidad. Por eso escribió también canciones, escribió poemas. Es posible que David tuviera revelaciones así como las que tuvo el apóstol Juan en Apocalipsis, porque todo lo preparó de acuerdo a cómo está registrado en el Apocalipsis. Él quería levantar la adoración en la casa de Dios. David adoraba en espíritu. Y mientras adoraba, recibía revelación de la adoración en el cielo y quiso imitarla en la tierra. Apocalipsis capítulo 4 del verso 2 adelante dice, al instante, dice Juan, estando yo en el espíritu, vi un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a una esmeralda. ¿Cuántos conocen la esmeralda? Alrededor del trono habían 24 tronos. Y en los tronos vi sentado a 24 ancianos vestidos con ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. Y cuando David vio esto, pudo pensar, si así se adora en el cielo, quiero hacer lo mismo en la tierra. Quizá con una visión así, el corazón de David comenzó a moverse en esa dirección. Y él comenzó a sentir ese deseo de crear en la tierra un ambiente de adoración. Y eso siguió creciendo en él porque quería que Dios venga a reinar. Y de esa manera Dios ministraba a David y así comenzaron a establecerse los cambios primero en el corazón de David. Y eso gustó a Dios y dijo,
por fin encontré un hombre conforme a mi corazón. Él hará que este modelo funcione en la iglesia. Esa actitud de David gustó tanto a Dios porque había entendido lo que él quería como modelo para su iglesia. La iglesia tiene que entender que Dios quiere adoradores, no músicos. El talento le abre las puertas a los músicos, pero no todos los músicos son adoradores, aunque se autollamen adoradores o ministerio de alabanza. Los pastores usan a los músicos porque solo ven el talento. Y estos músicos terminan manipulando al pastorado, no ensayan, no son disciplinados, no leen la escritura, no son adoradores porque no tienen relación con Dios, solo son músicos. ¿Cómo podemos comenzar a ser verdaderos adoradores? Restaurando la sencillez a la adoración. Desde los días de Saúl, cuando el arca del pacto fue llevada por los filisteos, nadie más se interesó por ella hasta que David ascendió al trono. Y David comenzó a marcar un estilo de búsqueda de la presencia revelada de Dios y estableció un modelo que Dios sigue extrañando el día de hoy. Después de pasar los inconvenientes de la muerte de Pérez Usa, volvieron a llevar el arca de la presencia de Dios a Israel. Por eso Dios quiere restaurar el tabernáculo de David, no el de Moisés ni el de Salomón. Moisés representa el orden, la estructura, la organización, donde según lo que entiende el hombre, los ritos se han vuelto más importantes que la esencia. En aquel tiempo los sacerdotes se lavaban las manos antes del sacrificio y los utensilios estaban cada uno en el lugar específico, en el lugar santo. Estaba el candelabro, estaban las mesas con los panes y estaban todos los demás símbolos. Pero faltaba algo. El lugar santísimo estaba vacío. Y aún así, esa estructura de los sacrificios seguía normalmente. El día de hoy se sigue ese mismo esquema. Hay un orden de culto, 3 canciones rápidas, 3 canciones lentas. En algunas congregaciones los anuncios son antes porque al final la gente se va. Otros piden la ofrenda al medio. Una buena palabra a veces y todos a su casita. Falta algo y es precisamente la presencia de Dios. Y muchas veces he dicho que lo principal es la palabra en el culto y hoy quiero tragarme esas palabras porque no lo es. Tampoco es la alabanza. Lo principal es la presencia de Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. Y para que Él esté, hay que prepararle un lugar, darle lo que Él quiere recibir y no lo que a nosotros nos parece bien. David cambió la confusión del orden del tabernáculo de Moisés por la sencillez para entender que lo más importante del arca del pacto era su presencia revelada. Y colocó el arca en el monte de Sión, en el lugar visible y accesible para toda la nación. Sacó la presencia de Dios de detrás de la cortina 1000 años antes de la gracia y entendió que Dios era para todos los pueblos. Y este entendimiento y esta revelación gustó tanto a Dios que eligió ese tabernáculo
como modelo de su iglesia, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y esa sencillez es la que necesitamos rescatar como generación. El templo de Salomón, por ejemplo, está valuado en los días de hoy por más de $7 millones. ¿Quién no quiere un templo así? Se acabarían los problemas de sonido, no más problemas de aire acondicionado, todo impecable, todo chic. Pero Dios no extraña un templo así. Lo que extraña es la pasión y la intimidad que había en el corazón de David. A veces hasta pensamos que vamos a sorprender a Dios con nuestra tecnología o con nuestra excelencia. Pero lo único que Él no desprecia es un corazón contrito y humillado en su presencia. Eso no puede Él resistirlo. A Dios le gusta lo mejor. Le gusta la excelencia en el servicio. Y a mí también. Pero se van a sorprender cuando sepan que lo que más le agrada es la pasión por su presencia. Y este es el secreto, y si entendemos esto, lo tenemos todo. David cambió los objetos y los símbolos por personas. Y a Dios le gustó esto. La gente se aferra a los símbolos que todavía tenemos en la iglesia y nunca se conectan con la esencia de su presencia. Y lo más triste es que ni siquiera se dan cuenta que lo que están haciendo a Dios no le agrada. Los símbolos judíos, el aceite de la unción, el arca, el candelabro, todos eran objetos del antiguo pacto. Y David entendió que cuando tocaba el arpa, los espíritus que atormentaban a Saúl se iban. Y él entendió también que los demonios no reconocían los símbolos, sino que reconocían el sonido que salía del corazón de David. El arpa era un instrumento musical, pero no era lo que ahuyentaba los demonios en Saúl. Lo que ahuyentaba los demonios en Saúl era lo que salía del corazón de David, porque ese sonido de intimidad y de pasión por su Dios, el mundo espiritual lo percibía. Si era el instrumento, ¿por qué no lo tocaba otro? Igual se iban los demonios. Pero no era el instrumento, era el hombre, que era apasionado por su Dios y tenía intimidad con Él. ¿Cómo es eso? En el mundo espiritual no tocamos instrumentos. Los instrumentos somos nosotros. Y esta es la razón del por qué debemos afinarnos con el cielo. Como instrumentos de justicia y sonar de acuerdo a los latidos del corazón de Dios. Vamos a Primera de Crónicas 25:1. Asimismo, David y los príncipes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, Hemán, Jedutún, los cuales profetizaban con arpa, con salterio y címbalos, y el número de ellos fue de los varones idóneos para la obra de su ministerio respectivo. Estas personas dirigían la adoración al Señor como los 4 seres vivientes de Apocalipsis. Y de esa manera quedaron organizados los 24 turnos de adoradores día y noche sin parar, representando los 24 ancianos y a la multitud de ángeles, dándole placer a Dios con una adoración constante y estableciendo su gobierno
O sea que David preparó el lugar justo donde Dios se sintiera bien en la tierra. En el único lugar donde Dios se siente bien en la tierra es en el lugar donde nosotros le adoramos en santidad y en temor de Dios. El plan de él era que el Padre encontrara un lugar en Israel donde habitar, y mientras hubo adoración continua fue así, y David se sentía protegido por la presencia de Dios. Tenemos que convertirnos en buenos anfitriones de su presencia. ¿Qué es un anfitrión? Un anfitrión es una persona que sabe preparar el mejor lugar para el invitado, que prepara la comida que le agrada al invitado, para que el invitado se sienta a gusto en ese lugar. Pero a veces somos pésimos anfitriones cuando de Dios se trata. Hacemos infinidad de programas de culto, pero no están esos programas preparados para agradar a Dios, sino al hombre. Por eso el mensaje del Señor a la iglesia de la Odisea sigue golpeando los oídos, porque Él dice: aquí yo estoy a la puerta parado y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, voy a entrar a Él y voy a cenar con Él y Él va a cenar conmigo. Esta no es una palabra para llamar a los inconversos. Esta es una palabra de llamado a la iglesia, porque todos reunidos con un excelente programa cantando supuestamente a Él, y Él sigue hablando fuerte desde afuera, diciendo: ¡hey! Estoy aquí. ¿Habrá alguien en esta casa que me está escuchando? Estoy tocando esta puerta porque quiero entrar y cenar contigo. Suena raro, ¿verdad? Pero es el mismo Rey del universo que está esperando que le abran la puerta para poder entrar. Y cuando Él entra, no viene solo a bendecirnos con alimento espiritual, sino que viene a comer con nosotros y a disfrutar de lo que nosotros tenemos para ofrecerle. Eso es lo que Él quiere, intimidad. Él quiere dialogar con nosotros. Él quiere cenar con nosotros, porque lo que Dios extraña es un lugar de encuentro con Él. Esta es la generación que tiene que aprender a preparar un lugar para el amado, para que Él venga a reinar y disfrutar con nosotros. ¿Cuántos quieren eso para su vida? O sea, ya somos varios. Así que bienvenidos a los que quieren restaurar el tabernáculo de David y convertirse en reyes y sacerdotes, que queremos que la tierra sea como el cielo. Así que si quiere usted eso para su vida, le invito a ponerse de pie. Dígale al Señor: dame un corazón adorador, para que yo pueda, como David, encontrar un lugar donde tú puedas habitar conmigo. Quiero convertirme en un buen anfitrión de tu presencia. Quiero vivir agradándote en todo. Quiero que ese modelo que estableció David y que tanto extrañas, ser parte de él. Gracias por recordarme lo que dice tu palabra, Señor. Que tú andas buscando adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, y yo quiero ser uno de ellos. Y que reconozca cada paso que sin ti nada puedo hacer. Hace tu obra en mí. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,